Pues tener un local bellísimo, un producto espectacular y, vaya, empleados siempre sonrientes son, irónicamente, las 3 formas más rápidas de ir a la quiebra. Suena loquísimo, pero sí. O sea, si el dueño del negocio cree en la mayor mentira del comercio físico, que es esta idea de que, pues, si lo construyes, los clientes van a venir solitos. Mira, es una trampa letal. Esa noción súper romántica de abrir la cortina metálica, barrer la banqueta y simplemente sentarse a esperar a que suene la campanita de la puerta, Ajá. ha destruido muchísimos más negocios que cualquier crisis económica, de verdad. Totalmente. Y digo, justo para desarmar esa trampa, hoy en este episodio, el episodio 10 de Del libro al local, traemos un caso de estudio que ilustra esta caída, pero a la perfección. Es un caso de manual. Impecable, las vitrinas llenas, el helado buenísimo, y durante años todo le funcionó de maravilla. Jamás, o sea, nunca invirtió en publicidad. Cero marketing. Cero. Nunca hizo una estrategia, vaya, nunca en su vida salió de detrás del mostrador para vender activamente nada. Pues el sueño de cualquier comerciante, ¿no crees? O sea, un flujo de tráfico peatonal 100% orgánico. Pues sí, o sea, el espejismo perfecto. Porque la gente pasaba caminando por la calle, veía los colores, sentía el antojo por el calor y entraba y compraba. El dueño, pues, estaba feliz de la vida. Hasta que... Hasta que pasa lo que siempre pasa. Exacto. De manera inevitable, la campanita de la puerta dejó de sonar y las ventas empezaron a caer, primero así, a cuentagotas, y luego en picada total. Claro, el abismo. Y de repente llega ese sudor frío, ese pánico absoluto donde, el pago de la nómina de la quincena se convierte en una pesadilla que no te deja dormir. Sí, el agua al cuello. Y lo más trágico, siento yo, es que este dueño no tenía ni la más mínima idea de cómo revertirlo, porque su negocio había operado en piloto automático por años, literalmente años. Y mira, esa parálisis no es casualidad. Es la consecuencia directa de ignorar una regla fundamental de los negocios. Y la solución a este pánico la encontramos al sumergirnos en esta exploración profunda que hacemos hoy del libro Vendes o Vendes, de Grant Cardone. A ver, tengo que hacer una pausa aquí obligatoria, porque, escuchar ese nombre Grant Cardone inmediatamente trae a la mente, no sé, la imagen de este vendedor súper agresivo. Sí, el tiburón. Ándale. El típico lobo de Wall Street o el de telemarketing que de plano no te deja colgar el teléfono. Digo, genera muchísima resistencia. Al menos a mí. Es que esa resistencia es súper comprensible y de hecho es muy común. Por eso es vital hacer una separación tajante desde ahorita. Ok. Hay que apartar el estilo personal y excéntrico del autor, que vaya que lo es, de la sustancia real de su filosofía comercial. Separar al autor de la obra, digamos. Exactamente. Porque los principios mecánicos que plantea Cardone en este texto cambian por completo las reglas de supervivencia de cualquier local físico. Su premisa central es súper cruda. A ver. En los negocios y en la vida en general, o vendes o te venden. ¡Wow! No hay una tercera opción. No hay una zona neutral donde puedas descansar. Quien ignora esto, termina bajando la cortina para siempre. O vendes o te venden. Híjole, pues vamos a desempacar esto con muchísimo cuidado. Porque digo, para entender el pánico de nuestro dueño de la heladería, primero tenemos que entender esta mentira gigantesca que se creyó y en la que basó toda su operación. Sí, el mito famosísimo de que un buen producto se vende solo. Cardone argumenta, y lo hace categóricamente, que no existe ningún negocio en el planeta que no necesite vender. Ninguno. Ninguno. La realidad de este heladero es que sobrevivió años no por tener un sistema de negocio sólido. Entonces, ¿por qué? Pues por una mezcla temporal de novedad, falta de competencia directa en esa calle específica y pura suerte. Ya. Y la suerte, lógicamente, pues no es una estrategia escalable. Pero a ver, aquí quiero empujar un poco contra esa idea. Porque, ¿qué pasa con el famoso boca a boca? Ok, el boca a boca... La gente lo recomienda de forma natural, ¿no? Eso tiene un valor innegable. Fíjate, es como tener un velero. Si hay un viento buenísimo hoy, pues el barco avanza a toda velocidad. No es válido aprovechar eso para un negocio. Pues mira, la analogía del velero es, de hecho, perfecta para ilustrar el peligro de esto. ¿Ah, sí? Sí, porque si hoy el viento sopla fuerte a tu favor, el barco avanza, indiscutiblemente. Disfrutas el viaje,
Pero, ¿Pero qué pasa mañana? exacto. ¿Qué ocurre el día que el viento se detiene por completo? Si el capitán no instaló un motor, no compró remos y no tienen la más remota idea de cómo navegar contra la corriente, el barco simplemente se queda a la deriva, Hasta hundirse. hasta hundirse. Cardone sostiene que si un negocio no está vendiendo de forma activa e intencional, entonces el mercado le vendió una idea al dueño. Pues anestesia al emprendedor, lo adormece. ¡Wow! El mercado te vendió la idea de que estabas a salvo. Eso es, o sea, es durísimo, pero la verdad tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si el viento dejó de soplar para nuestra heladería, ¿por qué el dueño simplemente no agarró los remos y empezó a remar con todas sus fuerzas? Es una gran pregunta. Y creo que la respuesta es que físicamente no podía. Tal cual, hay una atrofia severa ahí. El libro nos ayuda a diagnosticar 3 errores estructurales que cometió este emprendedor durante toda su época de bonanza. A ver, apunto. El primero. El primero fue confundir el tráfico casual con una demanda garantizada. O sea, es muy diferente que alguien te encuentre por accidente porque iba caminando hacia el banco, Ah, claro, iba pasando por ahí. a que alguien salga de su casa específicamente para ir a buscar tu producto. O sea, es la diferencia enorme entre ser un hallazgo fortuito, de suerte, y ser un destino intencional. Exactamente. Y mira, esa confusión lleva directamente al segundo error, que es acumular compradores en lugar de construir una base de clientes. A ver, explícame esa diferencia, porque suena parecido. Pues un comprador hace una transacción fría, entra, paga su cono de helado y desaparece para siempre. Un cliente, en cambio, es alguien con quien tú estableces un canal de comunicación recurrente, Ya, una relación. una relación. Y luego está el tercer error, que es la raíz de su pánico actual, tener el músculo de ventas completamente atrofiado. Uf, esa metáfora del músculo, o sea, me parece brillante para entender la psicología de este caso. Porque, fíjate, es como una persona que ha estado sentada en un sofá viendo la tele por 5 años seguidos, ¿no? Ajá, comiendo papas fritas. Exacto. Y de pronto hay una emergencia médica gravísima en su casa y necesita salir corriendo a toda velocidad para, no sé, completar un maratón y conseguir ayuda. ¿Qué le va a pasar a su cuerpo? Pues colapsa a los 100 metros, no da más. Colapsa. Y de verdad, fíjate que esto me genera muchísima empatía por el dueño del local. O sea, no es que él fuera un flojo o que no le importara su negocio, para nada. Es que literalmente sus ligamentos comerciales no daban para dar ni un solo paso rápido. Estaba engarrotado. Y mira, esa empatía es crucial para entender el fenómeno de los negocios locales, porque no se le puede culpar por no saber reaccionar a una crisis para la que pues nunca entrenó. Claro. Sin embargo, y aquí viene la parte dura, la realidad financiera no hace excepciones por falta de entrenamiento. La nómina sigue venciendo el viernes. El banco no perdona. Exacto. Entonces, con este músculo atrofiado y el reloj en contra, la gran pregunta es, ¿cómo propone el texto que este dueño comience su rehabilitación, pero de carácter urgente? Pues aquí es donde entra la artillería pesada del libro. Cardone introduce 2 conceptos que, siendo muy, muy honestos, suenan súper agotadores al principio, pero son profundamente reveladores. Sí, te cambian el chip. El primero es la famosa regla 10X. O sea, en términos muy simples, sea cual sea el esfuerzo de ventas o de marketing que tú crees que es suficiente hoy, lo tienes que multiplicar por 10. Y es un nivel de actividad que para la mayoría de la gente roza lo irracional. Totalmente irracional. O sea, si el nivel 1, digamos el estándar promedio, es publicar una foto del helado en Instagram una vez a la semana y sentarte a cruzar los dedos esperando likes. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Exacto. Bueno, el nivel 10 rompe ese esquema por completo. Implica publicar contenido diario, instalar letreros luminosos con ofertas rotativas afuera del local, salir a la banqueta 2 veces por semana a dar muestras gratis, crear alianzas con los negocios de al lado. Vaya, es saturar el mercado con tu presencia. Sí. Pero fíjate, más allá del agotamiento físico que esto obviamente genera, creo que lo más interesante de la regla 10X es este cambio de postura mental. ¿En qué sentido? Pues que pasas de ser un espectador pasivo de tu propio negocio a ser el creador activo de tu demanda. O sea, tomas el control. Y esto conecta súper bien, directamente, con el segundo concepto clave que mencionan las fuentes, el seguimiento obsesivo.
Uy, el seguimiento. Los datos detrás de ese concepto son de verdad contundentes. A ver, cuéntanos. La enorme mayoría de las ventas no se cierran en el primer contacto, nunca. Ocurren más o menos entre el quinto y el séptimo impacto. El séptimo, wow. ¿Sí? En el comercio físico tradicional, si alguien entra, consume y se va, el dueño casi siempre asume que la relación terminó ahí, fin de la historia. Gardone voltea eso por completo. Dice que un cliente que no volvió no está perdido, Entonces, ¿qué le pasó? simplemente está esperando a que le recuerdes que existes. Ok, pero, a ver, vamos a poner un freno de mano aquí rapidísimo, porque yo veo un problema enorme en la implementación de esto en la vida real. A ver, dime. Para que el dueño de la heladería haga ese famosísimo seguimiento obsesivo, o sea, para que mande un mensajito diciendo, oye, tenemos un sabor nuevo de pistache por tu cumpleaños, primero, pues necesita tener el número de WhatsApp de esa persona. Claro. Y el gran drama aquí, la tragedia, es que este dueño durante todos sus años de época dorada jamás se molestó en pedirle un solo dato a nadie. Es que ese es el precio altísimo de la comodidad. Operó siempre en el anonimato. Pero, mira, para entender cómo se soluciona esto hoy, creo que es muy útil sacar la lupa de la heladería un momento y aplicarla a otros sectores ahí mismo en su cuadra. Me parece perfecto. Porque esta parálisis no es exclusiva de los helados. Y, afortunadamente, la aplicación de la regla 10X tampoco requiere un presupuesto millonario. O sea, solo requiere intención. A mí me encanta esto, aterrizar la teoría al asfalto, a la calle. A ver, dame ejemplos de cómo se ve este nivel 10 y ese seguimiento en otros negocios tradicionales de cualquier colonia. Va. Tomemos una barbería de barrio. Ok. El nivel 1, el normal, es el barbero sentado en la silla, deslizando el dedo en TikTok en su celular, simplemente esperando que alguien entre por la puerta entre un corte y otro. Clásica imagen. El nivel 10 es ese mismo barbero usando esos 20 minutos muertos para abrir su libreta, identificar a 3 personas que llevan, no sé, más de 5 semanas sin ir a cortarse el pelo y mandarles un audio directo. ¿Qué les dice? Les dice, ¿qué tal hermano? Tengo un hueco libre hoy a las 6 de la tarde. Te aparto la silla para arreglarte la barba de una vez. Uf. Digo, la diferencia entre rezar por una venta y generarla de la nada es abismal. Abismal. Otro caso, mira. La papelería. A ver. La mayoría de las papelerías sobreviven a duras penas, esperando que caiga del cielo la temporada escolar, ¿no? En agosto o septiembre. Sí, su único mes, bueno. Una papelería nivel 10 no espera. En abril, meses antes, el dueño prepara un portafolio bonito, camina a las 3 escuelas primarias de su zona, busca a los directores y les hace una propuesta súper directa. Como una alianza. Exacto. Les dice, si me permiten mandar una circular a los padres de familia, yo les garantizo un 15% de descuento y la entrega de todas las listas de útiles ya empacadas en la puerta de la escuela el primer día de clases. O sea, fíjate en el mecanismo psicológico ahí. Me encanta. El dueño de la papelería en realidad no está solo vendiendo libretas y lápices. Le está resolviendo un dolor de cabeza inmenso tanto al director de la escuela como a los papás, meses antes de que explote la urgencia. Le diste al clavo. Y exactamente el mismo principio aplica, por ejemplo, para una ferretería. ¿Cómo se vería ahí? En lugar de quedarse detrás del mostrador acomodando tuercas y clavos todo el día, el dueño sale, digamos, una vez al mes, a recorrer las obras y remodelaciones que hay en el barrio. Busca al maestro de obra y se presenta. ¿Y qué le ofrece? Le dice, oye, no mandes a tus trabajadores a perder 2 horas en el tráfico para buscar material. Mándame un mensaje y yo te llevo el cemento o los tubos de PVC directo a la obra. Y aparte te abro una línea de crédito a 15 días. ¡Guau! Se vuelve un socio logístico indispensable para ellos. Dejan de competir por precio y compiten por servicio. ¿Y qué pasa en sectores donde hay más clientes recurrentes? No sé, como una farmacia o un restaurante tradicional. Bueno, en una farmacia de colonia, el nivel 10 es tener el registro súper claro de los clientes que tienen enfermedades crónicas. Si tú sabes que doña María compra insulina cada mes, le mandas un mensajito preventivo 5 días antes. Oiga, doña María, ya tengo su medicamento apartado para que no dé vueltas. Tal cual. Y en un restaurante, por ejemplo, un jueves por la mañana, identificas a tus 20 clientes más leales, los mejores, y les mandas un WhatsApp personal. Oye, el chef preparó un corte especial fuera del menú para este fin de semana. Te aparté tu mesa favorita de la esquina por si gustas venir con tu familia. ¿Sabes qué? Escuchar todo esto así, de corrido, te genera una epifanía muy fuerte. A ver. Y es que ninguna de estas acciones, o sea, absolutamente ninguna,
requiere contratar a una agencia de marketing rimbombante, Para nada. ni inyectarle miles de pesos a campañas de Internet en redes sociales. Lo único que exigen es dejar la apatía, tener un poquito de creatividad y salir física o virtualmente de detrás del mostrador. Es una cuestión de volumen de esfuerzo y de estrategia pura, no de dinero. Pero, a ver, te voy a detener aquí, porque todo esto suena maravilloso, la verdad, como medicina preventiva. Sí, claro. O sea, construir relaciones a largo plazo es el escenario ideal. Pero volvamos a la cruda realidad de nuestro heladero. Él, hoy, tiene el agua hasta el cuello. La nómina hay que pagarla este mismo viernes y no hay dinero en la caja. Es una emergencia. Total. ¿Qué se supone que haga esta misma semana? Porque no tiene tiempo de ir construyendo confianza poquito a poco, ¿sabes? Mira, esa es la verdadera prueba de fuego para cualquier emprendedor. Y frente a una crisis inminente, la postura que extraemos de las fuentes es muy, muy implacable. ¿Cuál es? La única respuesta válida ante una caída drástica de ingresos es aumentar dramáticamente la actividad, jamás reducirla. Híjole, pero es que, a ver, la reacción biológica y natural de cualquier ser humano que tiene miedo es encogerse, es protegerse. Si las ventas caen, el instinto te grita en la cabeza, hay que recortar gastos, apagar luces, despedir a alguien, empezar a usar ingredientes más baratos, bajar los precios. Es supervivencia pura. Sí, suena lógico, pero ese instinto es un error letal en los negocios. ¿Por qué? Porque recortar presupuesto y bajar precios en medio de una crisis de ventas es exactamente como intentar aligerar el peso de un avión que está perdiendo altura, arrancándole el motor en pleno vuelo. Uf, qué imagen tan fuerte. Claro, el avión va a pesar menos, sí, pero acabas de garantizar que se va a estrellar contra el suelo. Lo que necesitas en ese momento es inyectarle combustible al motor con muchísima más fuerza para levantar la nariz. Ok, entiendo. Entonces, si no le quitamos el motor al avión, ¿cómo se ve este plan de rescate de emergencia para esta misma semana? Así, desglosado día por día. Es un plan de choque y requiere romper la inercia del dueño por completo. Empecemos por el lunes. 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 El heladero no se queda encerrado esperando. Prepara 100 vasitos chiquitos de degustación, toma una charola bonita y sale a barrer 4 cuadras a la redonda de su local. Y ojo aquí, no sale a intentar vender un cono en ese segundo. Entonces, ¿a qué sale? Sale a regalar muestras con una sola condición. Se acerca y dice: te regalo este helado buenísimo a cambio de que me des tu número de WhatsApp para mandarte las promociones del mes. A ver, pausa. Porque yo como dueña aterrada te diría, oye, ¿me estás pidiendo que, en la semana que no tengo dinero para pagarle a mis empleados, salga a regalar mi inventario gratis a la calle? O sea, eso es un suicidio financiero. Entiendo el pánico, de verdad, pero piensa en esto. No estás regalando inventario a lo tonto. Estás comprando atención. Estás construyendo en un solo día, a pie, la base de datos que no construiste en 5 años. Ya. Es una inversión de adquisición de clientes baratísima. Visto así, tiene sentido. Ok, una vez que tienes esos números anotados en la libreta, pasamos al martes. ¿Qué hago el martes? Martes y miércoles. Se lanza una oferta de urgencia extrema a esa nueva base de datos que acabas de hacer. Y a los pocos clientes que entren al local esos días. ¿Como un descuento normal? No me refiero a poner un cartelito descolorido de 10% de descuento que se queda meses pegado en la vitrina perdiendo efecto. Tiene que ser algo súper agresivo y con un límite de tiempo estricto. Dame un ejemplo. Un mensaje que diga: 2 por 1 en litros de helado para llevar, válido única y exclusivamente este martes y miércoles. Se acaba mañana a las 6. Claro, el mecanismo aquí es la pura presión psicológica. O sea, si tú me dices que el descuento es para siempre o que dura todo el mes, pues lo dejo para la otra semana y se me olvida. Exacto. Pero si me dices que se acaba mañana en la tarde, obligas a mi cerebro a tomar la decisión de sacar la cartera hoy mismo. Exacto. Fuerzas la acción del cliente. Y luego llegamos al jueves. Y aquí es donde aplicamos una estrategia que un local minorista rara vez se imagina hacer. ¿Cuál es? De venta corporativa o B2B. El jueves, el dueño agarra el teléfono, o mejor aún, camina a las oficinas, a los talleres mecánicos y a las sucursales bancarias que hay en su zona. Ajá. Pide hablar con la persona de recursos humanos o con el gerente de la sucursal y le hace un planteamiento directo. Oye, mañana es viernes de quincena. El equipo ha trabajado duro y seguro están cansados. ¿Qué te parece si mañana a las 3 de la tarde les llevo unas bandejas familiares de helado para levantarles el ánimo a todos?
Te doy un precio especial y yo mismo se lo sirvo. Wow, fíjate la genialidad de ese mecanismo. Es muy potente. El dueño no está yendo a dar lástima. No está diciendo, ay, cómprame helado porque estoy quebrando y tengo que pagar la nómina. Va a decirle al gerente de recursos humanos, te ofrezco una solución barata, rica y fácil para que tu equipo te ame este viernes. Le está resolviendo un problema de moral interna a una empresa. Y boom, llega el famosísimo viernes de quincena. Y en lugar de estar rezando detrás de la caja registradora, sudando frío, el heladero ya tiene 3 entregas corporativas grandes cobradas por adelantado. Justo ese, es el poder de la acción masiva de la que habla Cardone. Pero ¿sabes qué es lo que más valoro de todo este plan del lunes a viernes? O sea, más allá del dinero en efectivo urgente que salva la quincena de los empleados. ¿Qué cosa? Es el efecto interno que tiene en el dueño del negocio. Lo saca por completo de la postura de víctima, esa postura de quejarse de que, no sé, la economía global está muy mal o el gobierno tiene la culpa, y lo pone directamente al volante de su propio destino. Totalmente de acuerdo. La acción siempre cura el miedo. Pero aquí es vital detenernos un segundo. A ver. Porque aquí es donde nos topamos con la resistencia más dura de toda esta exploración que estamos haciendo. Ajá. Si este plan de choque semanal es tan lógico, tan barato y tan evidentemente efectivo, ¿por qué el 90% de los emprendedores prefieren irse a la bancarrota, cerrar sus puertas, antes que salir a ejecutarlo? Pues porque da muchísimo miedo. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Claro. Se siente profundamente incómodo. Para la gran mayoría de las personas que no están acostumbradas a vender, agarrar la charola de muestras, invadir una oficina que no te llamó, mandar ese WhatsApp directo, se siente como ser un intruso. Sí, te sientes expuesto. Te sientes como el pesado, el invasivo. Sientes en el fondo que estás molestando a la gente en su día a día. Y mira, ese nudo emocional es el verdadero corazón del problema de las ventas. Y la forma en que Cardone diagnostica esto me parece simplemente brillante. ¿Qué dice? Él expone que esa sensación de vergüenza, ese miedo a estar molestando, en realidad no es timidez, no es un problema de personalidad. Entonces, ¿de dónde viene? Proviene de una sola raíz. En el fondo, muy en el fondo, el vendedor está dudando del valor real de su propio producto. A ver, explícame eso despacio. Dudar de su propio producto. Sí. Piensa en el instinto inicial del heladero que platicamos hace rato. Cuando entró en pánico por la crisis, su primer impulso fue pensar en bajar los precios, ¿te acuerdas? Sí, la reacción de supervivencia. Bueno, al hacer eso mentalmente, perdió la venta más importante de toda su carrera. Perdió la venta a sí mismo. Él mismo dejó de creer que su helado valía lo que estaba cobrando por él. Claro. Ya entiendo por dónde vas, porque si yo estoy absolutamente convencida de que mi helado de pistache es de verdad el mejor que vas a probar en toda tu vida y que si te lo comes a las 3 de la tarde en un día súper caluroso, te va a cambiar el humor, te va a quitar el estrés y te va a hacer feliz un ratito, pues ¿por qué me daría vergüenza ofrecértelo? Al contrario, esconderlo en el local sería casi un acto egoísta de mi parte. Exactamente. Ese es el cambio de paradigma definitivo que salva a los negocios. Si tú tienes la convicción absoluta de que el corte de cabello que haces en tu barbería eleva la autoestima de tu cliente justo antes de su entrevista de trabajo. O si estás seguro de que la herramienta de tu ferretería va a evitar que el techo de una casa colapse. Exacto. Entonces, ofrecer ese producto de frente, sin miedo, deja de ser una imposición molesta. Se convierte en un servicio. Pasa a ser un favor genuino. Un favor que le haces al cliente al informarle que tu solución, que es muy buena, ya existe y está disponible. ¡Wow! Cuando logras internalizar eso, el proceso entero deja de sentirse como un discurso de ventas memorizado, falso, forzado, y se transforma en una recomendación honesta, de ser humano a ser humano. Y créeme, el mercado tiene un radar implacable para esto. Se nota a leguas. Si hay duda, si hay pena en la voz del dueño cuando ofrece algo, el cliente cierra la cartera por instinto. Si hay convicción absoluta, el cliente percibe la oferta como una ayuda real. Fíjate que es exactamente el mismo fenómeno que ocurre en la vida diaria cuando vas al cine a ver una película que te deja fascinado. A ver la comparación. Si cuando sales de la sala emocionadísimo, no sientes pena de llamar a tus amigos en ese segundo para recomendársela. No piensas, ¡ay, qué horror! Los voy a molestar si les digo que vayan al cine hoy en la noche.
No, agarras el teléfono y les dices, tienen que ver esto, les va a encantar, es buenísima. Es pura transferencia de entusiasmo. Transferencia de entusiasmo, qué buena frase. Y esa, me imagino, es la energía exacta que requiere la regla 10X para funcionar sin quemar emocionalmente al emprendedor en el proceso. Sin duda. Si no crees en lo que vendes, multiplicar tu esfuerzo por 10 solo va a multiplicar tu sufrimiento por 10. Pues mira, para ir cerrando este análisis, creo que la radiografía que hicimos hoy es clarísima. El local de nuestro caso de estudio no fracasó porque la gente en el barrio de pronto desarrollara una fobia extraña a los helados, ni porque la macroeconomía colapsara de un día para otro. Para nada. Constante de un negocio, sin excepción alguna. Así es. Quien se sienta en una silla a esperar que la calidad de su producto haga el trabajo duro de vender, pues está jugando a la ruleta rusa con su patrimonio. Y el mercado, fíjate, es muy frío en ese sentido. Constantemente, y sin falta, va a premiar a quien sale y hace el ruido, no a quien guarda silencio en una esquina esperando ser descubierto. Triste pero cierto. La lección implícita para cualquier comercio físico es que si los números están sanos y hay flujo hoy, este es el segundo exacto para empezar a recolectar datos y construir el sistema de relaciones a largo plazo. No se puede esperar a que el viento desaparezca para empezar a armar los remos. ¿Y si ya están en crisis? Y si los números ya están en rojo intenso hoy, la única salida es abandonar la parálisis de inmediato y ejecutar con actividad extrema. De un hoyo financiero no se sale esperando a que deje de llover, se sale escalando agresivamente las paredes. Total y absolutamente. Y bueno, ya para despedirnos, me gustaría dejar sobre la mesa de quienes nos escuchan un pensamiento muy provocador, que destila todo lo que exploramos el día de hoy. Adelante. Si un emprendedor, a la hora de la verdad, siente una vergüenza paralizante o un miedo terrible de salir a la banqueta de su propio local a ofrecer su producto a sus propios vecinos, quizás el problema real no es una simple fobia a las ventas o a hablar en público. Ouch. Quizás, en lo más profundo, ese emprendedor sabe que su producto o su servicio no es tan extraordinario como se contaba a sí mismo, y tener el valor brutal de descubrir eso para poder mejorarlo de verdad es la crisis fundamental que se tiene que resolver antes de intentar cualquier táctica o estrategia. ¡Qué fuerte! Porque un local mudo, donde la campanita de la entrada de pronto deja de sonar, casi nunca es un accidente del destino. Hasta la próxima. Hasta pronto.